Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Es un tema que hemos abordado varias veces, pero no lo habíamos hecho todavía con un especialista, porque las denuncias por violencia escolar han aumentado casi un 22% este 2022. Estamos con Jorge Varela, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, doctor en filosofía de la University of Michigan, magíster en psicología y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Jorge, gracias por estar en Buena Costumbre. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días, investigador Jorge Varela. ¿Qué análisis se puede hacer de lo que está ocurriendo hoy en día en los colegios? Ya estamos terminando el año escolar, no son buenas las cifras y acá hay una contradicción que quiero que analice porque hay dos caras de la misma moneda. Por un lado, criticamos, ¿verdad?, la violencia escolar, pero por la otra también queremos aplicar el aula segura, queremos expulsar a estos estudiantes en un contexto donde la deserción escolar está provocando una crisis en la educación chilena. A ver, hay que considerar yo creo que varios elementos. Ujú. Primero, para entender las conductas de violencia, esto se da en el marco de un comportamiento que denominamos agresión. Y la Sí. agresión es un comportamiento humano, natural, adaptativo y que puede expresarse con conductas de violencia entre pares, como acoso o como ciberacoso, que son distintos tipos de Ujú. conductas de agresión. Durante la pandemia, la gran mayoría de este tipo de comportamientos, al no estar presentes unos con otros, ¿cierto? Lo que más vimos fueron fenómenos de ciberacoso. Y los estudios nacionales, por ejemplo, que hicimos nosotros y otras entidades, hablaron del incremento de ese tipo de comportamientos durante la pandemia, claro, porque no había presencialidad y mucho de esto se trasladó a las redes sociales. Sin embargo, en el retorno a la presencialidad, no solo hubo que retomar prácticas antiguas, sino que hubo muchos problemas de salud mental en la población infanto-juvenil, de manera experienciados directamente por la pandemia. Ujú. Temor a enfermarse, por ejemplo. Los estudios de ansiedad, por ejemplo, mostraron eso. Jóvenes, los adolescentes tuvieron muchos niveles de ansiedad, probablemente producto también del perder contacto con sus padres, y también un efecto indirecto, debido a las consecuencias que esto tuvo en su familia. Si miramos estas dos dimensiones, en términos de salud mental, el retorno a la presencialidad no necesariamente logramos nosotros dar un apoyo a ese espacio, ¿cierto? En esa transición al regreso a clase. Y nuestros colegios al mismo tiempo yo creo que se vieron sobrepasados en tratar de responder a esto. Colegios que ya tuvieron el desafío en muy poco tiempo de tratar de llevar la sala de clases a una alternativa virtual que fue durante la pandemia o una alternativa a distancia, no todos podían pagar internet, algunos hacían visitas domiciliarias, en fin, tuvieron que reinventarse. En marzo fue una reinvención, pero para otro lado. Y tomó tiempo que se ajustara, yo creo que algunos actores. Entonces, esos datos de violencia efectivamente son mayores, pero ojo que esa comparación es con el año anterior. En el año anterior lo que hubo fueron ciberagresiones, ciberacoso, Claro. Ah, más que agresiones presenciales. claro. Entonces, pero sí, efectivamente, el primer semestre hubo muchos hechos de distintos tipos de agresión, de violencia, de acoso, y en todas regiones del país, en colegios de distintas Ujú. dependencias, que una manera de entenderlo puede ser esta, ¿no? Como el desajuste emocional que hubo y la falta de hábitos, de normas, de aprender a convivir con otros y con otras, que es un aporte significativo de nuestros colegios. No solo nos enseñan habilidades, no solo nos enseñan contenido, sino que nos enseñan a aprender a convivir con otros. Entonces, lo que tú planteas también ahí respecto de, bueno, entonces si queremos como sanción una expulsión es una buena reflexión, porque en el Ujú. fondo la sensación que tenemos de que alguien que transgrede una norma, la única alternativa es expulsión, eso no necesariamente va a modificar la conducta. Lo que sabemos de las expulsiones, que entendemos que puede descomprimir un problema grande, está pensada para hechos de agresión. La agresión es un Sí, hecho de violencia extrema, claro. por ejemplo, agredir con armas, que no es un conflicto, eso es un hecho de violencia. Se entiende como una transgresión importante. Sin embargo, lo que uno ha visto, yo creo con Aula Segura, lo que uno ve de experiencias internacionales, es que si no somos capaces de modificar la raíz de un problema, si no somos capaces de identificar por qué un alumno, por ejemplo, lleva un arma a un colegio, la sola expulsión no necesariamente modifica nada. De hecho, es básicamente desplazar el problema a otro contexto, porque ese alumno o esa alumna se va a ir a otro contexto escolar. Y si no modificamos lo que explicaba su conducta, esta se va a mantener. Entonces ahí yo creo que hay que reflexionar más bien en entender qué explica esa conducta, y una vez que logramos entender bien eso, podemos pensar en estrategias de intervención, de Claro. sanciones también cuando corresponda, de reparación si es necesario, etcétera.
Sí, profesor Jorge Varela, ¿cómo se soluciona un problema con un origen tan complejo también? Porque según yo ha habido un contexto también permisivo. En el caso, bueno, yo soy muy crítica también de la jornada escolar completa, siempre lo he sido, pero entendiendo que los profesores también están pasando los contenidos con ciertos criterios, con criterios de mucho más lentos que lo que se hacía antes. De hecho, se ha podido ver en la cifra, no tengo el dato ahora, pero lo leí, que los profesores no han pasado más del 30% de los contenidos en el año. Por lo tanto, hay también ahí una cierta demora porque se entiende que hay un proceso de adaptación, pero ni siquiera con con esto más permisivo se ha podido solucionar los problemas de violencia. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Más psicólogos en los colegios? Yo entiendo que no se le da también mucha prioridad a la salud mental. Hay mucho discurso, mucha cuña de las autoridades, pero a la hora de ir a los colegios no hay mucha contención emocional. Más de Claro, los claro. propios profesores que no debiesen estar enfocados en la contención emocional. Sin duda que la tienen que tener por una cuestión de vocación, pero no son especialistas en ese tema. Claro, claro. Son muchos elementos, la verdad. Ujú. Primero, yo llevo muchos años trabajando en esto y tiendo a ver el vaso más lleno que vacío. Ya. Hace una década atrás, la discusión era que los orientadores tengan una hora más para trabajar estos temas. Ujú. Hoy día tenemos un cargo dentro de los colegios encargado psicosocial, o sea, encargado de convivencia Ujú. escolar o dupla psicosocial. Es una reforma a la estructura del sistema, Ya. que hace una década atrás ni siquiera existía. Personalmente creo que hemos avanzado significativamente. El valorar hoy día aspectos socioemocionales en relación a contenidos duros de aprendizaje, Ujú. yo creo que también es una discusión relevante que hemos, no sé si ganado porque es como ver una competencia, pero sí es importante, o al menos con los que trabajamos en salud mental, ver cómo hoy día está sobre la mesa como un eje clave. ¿Por qué? Porque un estudiante que está estresado no aprende. Un estudiante que está mal emocionalmente no aprende. Un estudiante que está mal emocionalmente va a tener conflictos con sus pares. Eso va a contagiar al grupo de pares. Y ese dato no es un estudiante, son varios estudiantes. De hecho, la cifra de atención de salud mental todavía la lista de espera es gigantesca, porque solo unos pocos pueden pagar a un especialista en salud mental, pero los que van al sistema público, la lista de espera es gigante de atender y de responder a esa necesidad emocional. Y tal como tú dices, nuestros profesores no son terapeutas, nuestros colegios no son centros de salud mental. Ujú. Y de hecho, otro elemento que vimos nosotros durante la pandemia que lo estudiamos fue el bienestar docente. Y nuestros profesores en Chile se están altamente estresados. Lo pasaron pésimo durante la pandemia, sobre todo los profesores más jóvenes, y eso podría en parte explicar la deserción escolar, no solo de los estudiantes. Hoy día tenemos menos personas que quieren ser profesores. Hay un déficit en la profesión docente, Sí, hay un hay. déficit en las facultades de pedagogía. ¿Quién quiere ser profesor hoy día? En realidad es poco motivante ser profesor hoy día. ¿Para qué? Para que te reten porque no hiciste esto, porque te tiran ciertos dardos de todos lados. Ujú. Y eso yo creo que tensiona más el sistema. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Lo que hemos visto de experiencias nacionales que han sido exitosas, experiencias Ya. internacionales, es cuando somos capaces de poner y organizar lo que intervenimos como prevención y promoción al mismo tiempo. Mm. Prevenir problemas de salud mental, trabajando con grupos de estudiantes, trabajando con estudiantes de manera más focalizada, y también responder a hechos de violencia, por ejemplo, reparando cuando yo hice un daño con la comunidad, y montar estrategias focalizadas con estudiantes que requieren un apoyo mucho más intensivo. Pero ahí es clave el apoyo de la familia y es clave el apoyo de redes de salud mental para esos colegios. Muchas gracias al investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Jorge Varela. Uno tendría que concluir de esta Interesante tema. breve conversación que las cosas no son tan dramáticas como lo señalan las cifras, porque se está comparando con un periodo en que evidentemente no había esta interacción directa, sino que había más bien virtualidad, por lo tanto la violencia física por lo menos no podía producirse porque era físicamente imposible. Así que Exacto, nos quedamos con exacto. esta reflexión, Está profesor. focalizado. Sí. Hay lugares donde está focalizado y hay lugares donde hay altos niveles de violencia. Y ahí tenemos que poner todos los recursos que sean Profesor, necesarios. bueno, ahora ha afirmado usted que, claro, ahora se le da importancia y peso a lo socioemocional y a la salud mental. Hace 10 años no, pero hace 10 años teníamos tanta violencia como ahora. O ahora es mucha más, porque se tiende a pensar que ahora todo es peor que Sí, antes. pues, efectivamente. Y yo no estoy tan seguro de eso, tan El segura. primer estudio nacional de violencia escolar se hizo en 2006.
Ah, ¿Qué ya. nos arrojó eso? Si nos comparamos con el hemisferio norte, niveles promedios de violencia, más bien agresión psicológica más que física. La agresión extrema de violencia, por ejemplo, porte de arma y cosas así, era menos del 2%, del 3%. Pero ojo, ese está focalizado. ¿Qué quiere decir eso? Hay sectores en el país que concentran altos niveles de vulnerabilidad y también altísimos niveles de violencia. Entonces, a nivel prevalencia país era muy baja. Pero si yo miro después concentradamente en esos territorios, ahí era Claro, mucho más alta. claro, Pero claro. sigue siendo concentrado. Entonces, es una buena y mala noticia. La buena noticia es que en general somos un país seguro, somos un país, o más bien estamos en un contexto escolar que no es violento, pero hay ciertos contextos donde hay altísimos niveles de violencia. Y lo socioemocional es clave. O sea, de hecho, Ujú. nosotros hoy día, acá en Concepción, estamos inaugurando un instituto de bienestar socioemocional. ¿Por qué? Porque creemos que es una estrategia y que es un camino que va a fortalecer la educación del país, va a fortalecer el bienestar de las personas. Y eso yo creo que va de la mano. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que no olvidemos los contenidos. Pero un estudiante estresado, un profesor estresado, no va a aprender. Mm. Es muy difícil que aprenda. O ese aprendizaje no va a quedar. Gracias, Jorge Varela, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Que tengas un buen día y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.